Continuamos nuestra serie sobre la vida de David. Estamos por concluir este estudio detallado que hemos venido realizando. Hubiese deseado saltarme esta sección, que toma aproximadamente un capítulo y medio. Sin duda, toda la palabra de Dios es buena y eficaz. Pero el estudio de hoy, titulado El gran pecado de David, habla, desde luego, de David y Betsabé. Ese sórdido episodio en la vida de este gran héroe que hemos estado estudiando es, en cierto modo, un gran chasco. Tenemos a este hombre de Dios, a este inspirado escritor de salmos, este exterminador de gigantes. Tantas cosas que admiramos de David, y luego se da este comportamiento despreciable en medio de todo. Casi todo el mundo aquí, supongo, conoce la historia. Los que nunca han pisado una iglesia han escuchado esa historia. Por curiosidad busqué en Google la frase David y Betsabé, encontré una lista larga. Hollywood ha hecho cerca de 10 películas sobre el tema. Es el tipo de material que le encanta a Hollywood. Hollywood no hará una película sobre la santidad de David, pero sí sobre su adulterio. Supongo que es muy poco común porque Dios, a pesar de esto, llama a David un hombre conforme a su corazón. Incluso después de este sombrío fiasco de David y Betsabé, Dios se refiere a David como un hombre conforme a su corazón. Por cierto, el primer nombre humano que se menciona en el Nuevo Testamento es el de David. Aparte de Jesús, que era sobrehumano, tenemos a David. Mateo capítulo 1. El último nombre humano que se encuentra en el Nuevo Testamento es David. Hace referencia a Jesús como el hijo de David, una persona tan extraordinaria, y sin embargo tenemos este capítulo. En el estudio de hoy, solo para que sepan de antemano, leeremos 2 de Samuel 11, donde empieza la historia, hasta 2 de Samuel 12, versículo 25. No voy a leer todos los versículos, pero cubriremos ese material. Abramos nuestras Biblias en 2 de Samuel 11, versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab junto a sus siervos y a todo Israel, y ellos derrotaron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Era la capital. El versículo termina con estas palabras: mientras David se quedó en Jerusalén. Pienso que esa es la clave. Habla de Joab y los soldados que van a luchar. En todos los demás pasajes que hemos leído, David lucha con ellos, pero aquí David no participa en la lucha. En lugar de atacar, se relaja. Esto puede ser parte de la razón por la que se metió en problemas. Hasta este punto, como hemos visto en la vida de David, si David hubiera sido una acción bursátil, habríamos invertido en él cuando era un pastor de ovejas. Esa inversión hubiera dado muchos dividendos. Porque continúa, tiene algunos fracasos, como cuando es perseguido por Saúl, pero continúa teniendo éxito, continúa obteniendo victorias. Se queda con las posesiones de Nabal, luego se convierte en una especie de jefe de clan entre los filisteos, se convierte en rey de Hebrón, se convierte en rey de Israel y luego conquista las naciones a su alrededor. Conquista Siria, conquista a los filisteos. Ese es David, que va de victoria en victoria, nunca pierde una batalla. En este punto se encuentra en el cenit de su popularidad. Es respetado por todos los demás reinos. Solo queda un reino prominente más que... Básicamente los amonitas iniciaron la guerra con David insultando a sus embajadores. Probablemente piensa, mira Joab, el ejército está bien entrenado, tiene experiencia, sitiar a una ciudad lleva tiempo, dejaré que ellos se encarguen. Con frecuencia nos metemos en problemas porque no nos involucramos. Si David se hubiera ceñido a sus principios, se hubiera quedado con sus hombres, se hubiera dedicado a conquistar y hacer lo que sabía hacer mejor, probablemente no se habría metido en problemas. Pero al leer la historia vemos que se relaja. Si estamos ocupados en luchar, tenemos menos probabilidades de caer. Quizá estés pensando, bueno, no se merecen los soldados un poco de descanso y recreación.
Sí, pero déjenme hacerles esta pregunta. ¿Toma el diablo alguna vez un día libre? Cuando se trata de luchar contra la tentación, ¿cuándo tomamos vacaciones? Habrá ocasiones, incluso Jesús, después de resistir las 3 tentaciones, dice que el diablo lo dejó por un tiempo, pero nunca se sabe cuándo va a reaparecer. Es por eso que Pedro dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor. No desiste en su empeño. No podemos bajar la guardia. David había tenido tanto éxito y había sido tan popular que empezó a disfrutar su éxito y a bajar la guardia. Se había vuelto muy confiado y comenzó a descuidar su relación con Dios. Se había enriquecido con todos los tesoros y el dinero que había tomado de otros reinos. Aunque exteriormente tenía mucho éxito y estaba en su apogeo, interiormente estaba descuidando su relación espiritual con el Señor, a pesar de que Dios lo había escogido y había escrito salmos inspirados. No escribió salmos durante esta época en su vida porque se había vuelto autosuficiente. Lo que Dios dice a la iglesia en los últimos días es lo que le había sucedido a David. ¿Cuántos de ustedes conocen la iglesia de la Odisea? Describe la condición del pueblo de Dios en el tiempo justo antes de la venida de Jesús. Dice allí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Durante este tiempo, la razón por la que David se metió en problemas es porque estaba sano, era próspero, era respetado, lo había logrado, vivía a lo grande. Durante un periodo de meses e incluso años, se había prácticamente olvidado de Dios. No sabía que por dentro se corrompía su alma. Eso a veces nos puede pasar a nosotros que prosperamos por fuera, pero estamos descuidando el crecimiento espiritual. Una de las razones por las que los hijos de Israel tuvieron problemas cuando entraron en la tierra prometida es que el Señor les dijo, cuando entren a la tierra prometida, hay 7 naciones a las que deben echar del territorio. Pero si no echan a los habitantes del país, serán como aguijones en vuestros ojos y como espinas en vuestros costados y serán una plaga para vosotros. Cuando llegaron a la tierra prometida y conquistaron suficientes enemigos para sentirse cómodos, dijeron, estamos cansados de luchar, vamos a relajarnos. Dice que la gente que no echaron de la tierra terminó convirtiéndose en una plaga para ellos. David casi había conquistado el último bastión, pero decidió relajarse antes de que se librara la batalla final. Aquí es donde el peligro acecha, no podemos bajar la guardia. Por cierto, en la vida cristiana, debemos seguir creciendo. ¿Nuestro nivel espiritual es el mismo hoy que el del año pasado? No puede haber un estado de estancamiento en nuestra relación con Dios. O luchamos o crecemos en la fe, o apostatamos. Por cierto, apostatar no requiere ningún esfuerzo. Puede quedarse inmóvil y resbalar. Eso es lo que le pasó a David. No sabía que estaba retrocediendo. Dios había advertido a los hijos de Israel. En Deuteronomio leemos que ellos corrían peligro, y nosotros también. En Deuteronomio 6:10 al 12 les dijo, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes, las cuales tú no llenaste, con cisternas cavadas, que tú no cavaste, y viñas y olivares que tú no plantaste, luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Existe el peligro de que, cuando nos sentimos cómodos y satisfechos, ¿nos olvidamos de Dios? ¿Puede ocurrir eso en un país muy próspero? O quizá el peligro es aún mayor. Una mamá ballena le dijo a su cría, ten cuidado cuando sales a la superficie a resoplar. Te pueden herir con un arpón. David se encontraba en la cima y empezó a sentirse autosuficiente. Fue entonces cuando el diablo lo atacó. El diablo nos ataca cuando estamos en los valles de la vida, pero también cuando estamos en la cima. El diablo a menudo nos desalienta y destruye cuando padecemos necesidad y pobreza, pero destruye más en la prosperidad. No pudo seducir a David mientras subía para salvar su vida, pero lo sedujo cuando descansaba en su trono.
Volviendo a nuestra historia, dice que se quedó descansando en Jerusalén mientras los soldados luchaban en el campo. Un día, al caer la tarde, se levantó David de su lecho. Cuando dice la tarde, se refiere a que se echó una siesta por la tarde durante el calor del día y al atardecer se levanta y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Está en Jerusalén, está en la cima, Jerusalén está en una colina, tiene su propio palacio, está en lo alto del palacio, está en la cima del mundo. Así fue como Nabucodonosor se metió en problemas, contemplando desde la cima del mundo. Dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? David está mirando por la ventana y tiene una vista bastante buena. Todo el mundo desea una hermosa casa con vista. Pero, por desgracia, su vista también daba al patio de un vecino y vio a una mujer bañándose. Tan pronto como vio esa escena, quiero decir, se puede accidentalmente ver todo tipo de cosas y decimos, ups, disculpe, y mira hacia otro lado. Pero no apartó la mirada. Pensó, bueno, nadie me ve, tengo una vista perfecta para un voyerista. La primera mirada no constituyó un pecado. Quiero decir, a veces vemos cosas, registramos y decimos, oh, esa es una persona hermosa, pero no es apropiado. Y nos damos la vuelta. Eso no es pecado. Pecado es cuando se mira y se empieza a desear. Y esa pequeña mirada prolongada y prohibida se convierte en un pequeño pecado. Solo mirar. ¿Qué malo puede ser? Solía oír a mis compañeros, trabajé en una fábrica de coches, no hay nada de malo en mirar vidrieras sin comprar. Sé que estoy casado, solo estoy mirando sin comprar. Solo estoy mirando. Esa mirada prohibida y prolongada se convierte en lujuria y deseo. De allí pasó a la mentira, al asesinato, al adulterio y a todo lo demás. Pero empezó con algo tan pequeño. Debemos estar alertas cuando algunas veces pensamos, solo estoy mirando. Nos metemos en problemas por eso. La mujer era sumamente hermosa. David tenía todo un harén de esposas. La Biblia dice que eran hermosas. Al menos dice que Abigail era hermosa. Supongo que las otras también. Pero no estaba satisfecho. No tenía al Señor en su corazón en ese momento. Nada lo satisfacía. Empezó a averiguar. Le preguntó al sirviente, ¿de quién es esa casa que está en esa calle? Bueno, esa es la casa de Urías y esa es Betsabé, su esposa. David envió mensajeros. Pensó, oh, sí, es verdad, Urías se encuentra en el campo de batalla, está sola, probablemente se siente sola. Pensó, yo también me siento un poco solo. La mandó a traer y ella vino. Él se acostó con ella. Se había purificado de su menstruación. La razón por la que la Biblia menciona esto es, desde luego, porque había un tiempo del mes en que las mujeres no debían tener relaciones íntimas. Resulta también ser el tiempo del mes en el que técnicamente la mujer no es fértil. A lo que se refiere es a que estuvieron juntos en el momento en el que ella estaba limpia y era fértil, lo que no terminó bien. Y regresó a su casa y la mujer concibió. Alguien dijo una vez, no se puede sembrar avena silvestre el sábado por la noche y orar por el fracaso de la cosecha domingo por la mañana. La historia de los niños se trataba de eso. Y mandó a decir a David, no dijo, he concebido un feto, quiero que noten esto. Ella dijo, he concebido un niño. Era un ser humano vivo. Creo que es mejor que haga una pausa aquí y explique un poco lo que ocurre antes de seguir adelante. David se había vuelto un tanto autosuficiente. En 1 Corintios 10:12, Pablo dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Qué le ocurrió a Pedro cuando dijo, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré? Todos debemos proteger nuestras almas porque podemos caer en la tentación. Proverbios 16:18. Antes del quebranto está la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. David pudo haber pensado, bueno, solo estoy mirando, pero sabemos de sobra lo que pasó con esa mirada. Una de las razones por las que se metió en problemas fue a causa de la ociosidad. Pensamos en los pecados de Sodoma y Gomorra y típicamente nos vienen a la mente los pecados sexuales. Los pecados sexuales estaban conectados con lo que Ezequiel dice en Ezequiel 16:49, que era uno de los pecados de Sodoma y Gomorra, la ociosidad. Dado que David no estaba ocupado peleando las batallas de Dios, tenía que buscar cómo entretenerse. Solo voy a navegar un poco en el Internet.
Tiene que tener cuidado cuando busca a David y Betsabé en el Internet. No vaya al Internet. Pregúntenme por qué. Intenté y descubrí por qué. Ya les comenté. Pero es un árbol del bien y del mal. Mucha gente se mete en líos por el Internet, con mirar. Job dice en Job 31:1, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? En algún momento, cualquier hombre o mujer que espera casarse algún día va a mirar. ¿Cuántos de ustedes miraron a su cónyuge antes de casarse con él o ella? Vamos, seamos sinceros. ¿Alguien aquí dirá, no miré? En algunos lugares se celebraban matrimonios arreglados en los que la novia permanecía cubierta con un velo hasta el día de la boda, y probablemente hubo grandes sorpresas. Pero hay un momento para mirar. Pero una vez casado, y Job estaba casado, David estaba casado con todo un harén, es necesario hacer un pacto con los ojos. Proverbios 6:25, no codicies su hermosura en tu corazón, ni te prenda ella con sus ojos. ¿Saben lo que dice Jesús sobre mirar? Dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, desde luego, esto aplica, se refiere a un hombre. En los 10 mandamientos dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Pero todos sabemos que eso también implica que una mujer no debe codiciar el esposo de su vecina. Funciona en ambos sentidos aquí. Jesús, cuando dice cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, también significa que si se mira a un hombre para codiciarlo, ya adulteró con ella en su corazón, porque el adulterio comienza con una actitud antes de convertirse en una acción. Eso fue lo que ocurrió con David. Comenzó con una mirada y luego se convirtió en lujuria. Quizá pensó, bueno, tal vez solo me gustaría conocerla. Probablemente se sienta sola. Solo comeremos algo juntos. Empezaron a compartir un poco juntos y tal vez algunos pensamientos íntimos. David dijo, sé que tengo una docena de esposas, pero no soy feliz. Así es como comienza todo. En la oficina, la gente empieza a hacerse amiga y a pasar tiempo juntos en privado, y lo siguiente es, David dice, me duele el cuello un poco, ¿te importaría darme un masaje? Oh, solo voy a frotar el cuello, para que se sienta un poco mejor. Y una cosa lleva a la otra, y no sabemos exactamente, y la gente se pregunta, ¿en qué momento llegó tan lejos? Probablemente debería hacer una pausa aquí y preguntar, ¿quién es Betsabé? La Biblia nos dice un poco sobre Betsabé. He escuchado a algunos pastores, cuando estaba buscando, escuché a otros pastores hablar sobre este tema. Me sorprenden las cosas que dicen. David no violó a Betsabé, pero creo que se aprovechó de su poder. Fue un abuso de su autoridad. No creo que David necesitara violar a Betsabé. Creo que David era un hombre guapo, su esposo estaba en la guerra, David cantaba como nadie. Le dijo, pasa, hablemos un poco, déjame cantarte la última canción que escribí. Si alguien derretía a las mujeres, era David. Era alto, moreno y guapo. En realidad no dice que fuera alto, pero sabemos que era guapo. Este es David que mataba gigantes. Estoy seguro de que hubo mucha seducción en esa interacción. Ella era muy inteligente. Estoy haciendo conjeturas, pero la Biblia registra otras intervenciones de Betsabé y se sabe comportar bien. Nos habla de ella. En 2 Samuel 11 dice, Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, el Eteo. ¿Quién es Eliam? Eliam, dice en 2 Samuel 23, versículo 34, era hijo de Aitofel, el Gilonita. Aitofel era el consejero de David. Les diré lo que dice sobre Aitofel. Dice, el consejo que daba Aitofel era como si se consultara la palabra de Dios. Cuando Aitofel decía algo, siempre tenía razón. Y no solo eso, acaba teniendo un hijo que se convierte en rey, el hijo de Betsabé, Salomón. ¿Qué nos dice la Biblia sobre el coeficiente intelectual de Salomón? Sí, Betsabé era hermosa, pero también era brillante. Creo que era muy inteligente. Acaba convirtiéndose en la reina de Israel. Solo reina la reina madre, debería decir, tras la muerte de David. Solo quería darles un poco más de información. Se juntaron y una cosa llevó a la otra. David, cuando se involucró,
hay un par de mandamientos que quebrantó. En primer lugar, dice que le dijeron, cuando preguntó, ¿quién es? Esta es Betsabé, la mujer de... En ese momento debió haber dejado todo allí, porque incluso los reyes paganos que tenían harenes, y David seguía las costumbres de los reyes orientales, mostraban su poder teniendo harenes. También tenían harenes porque cuando se tiene una monarquía y quieren que los hijos gobiernen, tienen que asegurarse de tener muchos hijos por si uno se enferma. Había en esos tiempos una alta tasa de mortalidad. Solían tener muchos hijos. Solo el rey Acab tuvo 70 hijos. Solo tenía a Jezabel, su esposa. No creo que Jezabel tuviera 70 hijos. Tenía que tener un harén. Esta era la costumbre. No era el plan de Dios porque causaba todo tipo de problemas, pero David tenía todas estas otras esposas, pero incluso los reyes paganos respetaban cuando la mujer estaba casada. En cuanto el criado dijo, es la mujer de Urías, no solo estaba casada, sino que era la esposa de un amigo. Eso agrava aún más el despreciable acto que cometió. Cometió adulterio. ¿Han oído hablar de la malvada Biblia? ¿Alguna vez les conté esa historia? Hay una Biblia que fue impresa en 1623 por Baker y Lucas en Inglaterra. Ahora se conoce como la Biblia malvada. La Biblia era una Biblia buena y normal. Una de las nuevas Biblias King James. Todo estaba bien, excepto que había una palabra de 2 letras que se había omitido. Se encontraba en el 7º mandamiento. Esa palabra era la palabra no, donde dice, no cometerás adulterio. ¿Qué ocurre si se omite la palabra no? Cuando las Biblias empezaron a circular, alguien se enteró de la omisión y se lo hicieron saber al rey. El rey no solo, por supuesto, recogió y quemó las Biblias, sino que los impresores fueron multados, por lo que finalmente se fueron a la bancarrota. Hay que tener cuidado con esos detalles. La Biblia dice, no cometerás adulterio. Quedan pocas ediciones de la Biblia malvada y son muy valiosas en la actualidad, pero eso era lo único particular que tenía la Biblia. Con lo que está pasando en el mundo hoy y la forma en que los medios de comunicación representan el sexo, se podría pensar que esa es la Biblia que se está leyendo. ¿No es así? El mundo actúa como si se tratara de un estrechón de manos. La Biblia dice que es una relación sagrada que debe reservarse para el matrimonio. Les quiero contar un poco sobre quién era Urías, el hitita. Mencioné a Betsabé. Urías era, primero que todo, los hititas eran otra nación. Urías, o era hijo de alguien que se había convertido al Dios de Israel, dice que tenía descendencia hitita. O que él mismo era un converso, pero los hititas eran otra nación. Fueron una de las naciones contra las que lucharon para expulsar. Pero en algún momento al principio, Urías se une a David cuando éste huye de Saúl y lucha hombro a hombro. Se habla de los valientes de David. Urías era uno de los valientes de David. En 2 Samuel 23:39 se menciona la lista de los valientes. Uno de los últimos que se mencionan es Urías. Creo que el que escribió esto debió sentirse avergonzado. Sí, el que David había matado tomó a su esposa. Era uno de sus hombres valientes. No quiero llevar esto demasiado lejos. Solo quiero que entiendan lo traicionero que fue este acto. Los valientes de David lo amaban tanto que cuando David se escondía de Saúl en una cueva, un día se le escapó un deseo y dijo, «Oh, hombre, esta terrible agua aquí, esta agua sulfurosa en la cueva. ¿Quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Esa agua dulce, fría, limpia y clara de Belén». Algo así dijo. Sus soldados lo oyeron. 3 de sus valientes salieron de la cueva de Adulam y entraron en Jerusalén. Mejor dicho, fueron a Belén, donde los filisteos habían ocupado la ciudad. Tenían una guarnición. Se abrieron paso a través de la guarnición filistea. Uno de ellos bajó un morral al pozo, lo llenó de agua del pozo de Belén, lograron salir de la ciudad y se la llevaron a David. Lo querían tanto que estaban dispuestos a dar su vida para que su comandante bebiera agua. Ojalá todos sus siervos sintieran lo mismo por Jesús, el Hijo de David. Sacrificaríamos nuestras vidas para llevarle agua viva. En cualquier caso,
David la vertió en el suelo y dijo, ¿he de beber yo la sangre de los hombres que fueron allí con peligro de vida? Dijo, no voy a beberla, no quiero fomentar esto. Pero lo querían mucho. Cuando David hace lo que lo hace, quiero que entiendan que es alguien a quien de veras le importaban los demás. Sabremos más acerca de Urías en un momento, porque lo que dice es increíble. Volvamos a la historia. Tenemos a Betsabé en 2 Samuel 11, envía un mensaje y dice, estoy encinta. Y David dijo, oh, Urías está en el campo de batalla, va a ser un problema. Y empieza a calcular. ¿Qué hacer? Dice, tengo que juntar a Urías y Betsabé para que nadie sospeche. Pensarán que este primer hijo nació prematuro. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías, el heteo. No es algo fuera de lo normal. De hecho, el historiador Josefo dice que Urías era el escudero de Joab. Dice, mira, quiero ponerme al día sobre la guerra. Confío en Urías, envíamelo. Así que Joab envía a Urías. Joab no hace preguntas. Cuando Urías llegó ante él, estoy en el versículo 7, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por la marcha de la guerra. David le dice a Urías, gracias por el informe, ahora relájate. Has recorrido un largo camino, desciende a tu casa y lava tus pies. Cuando Urías salió de la casa del rey, le enviaron un presente de la mesa real. El rey piensa, bueno, voy a enviar comida, voy a enviar un par de velas y voy a tratar de crear un ambiente íntimo para que él y Betsabé hagan lo que normalmente se espera que suceda. Le enviaron un presente de la mesa real. Pero David se sorprende al descubrir al día siguiente que Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los guardias de su señor y no descendió a su casa. Al día siguiente le hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Betsabé agradeció la comida y todo, pero Urías no llegó. David está sorprendido. Entonces David dijo a Urías, ¿por qué no has bajado a tu casa? Urías se pregunta, ¿por qué insiste tanto? ¿Por qué pregunta? ¿Por qué es tan importante para ti? Urías respondió a David. Esta es la única vez que Urías habla en la Biblia. En este próximo versículo, 2 Samuel 11:11, dice, Urías respondió a David. A propósito, ¿saben lo que significa el nombre Urías? Significa Jehová. Y Irías significa fuego, significa el fuego de Jehová. Ese es un buen nombre. El fuego de Dios es su nombre. Urías respondió a David. El arca, lo primero que sale de su boca está conectado con Dios. Dijo, el arca, Israel y Judá habitan bajo tiendas. Mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Cómo iba yo a entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya, ahora hace un voto, y por vida de tu alma, nunca haré tal cosa. Vaya. David se enfrenta a uno de sus soldados que realmente es mejor hombre que él. Urías no quiso ir a ver a Betsabé cuando tenía todo el derecho, porque quería ser un buen ejemplo para sus soldados. Me imagino que están pensando, ¿por qué haría eso? Debo hacer una pausa aquí y hacer una pregunta. Las que son esposas, ¿cómo se sentiría si fuera Betsabé y su esposo llega al pueblo y no va a la casa? ¿Lo entendería? Siempre nos reímos de los hombres porque nos centramos mucho en las tareas y las mujeres en las relaciones. Sé que es una generalización, probablemente bastante acertada. Creo que Dios hizo a los hombres para ser como somos. Urías pensó que la batalla no se había librado aún. La batalla aún no está ganada. Es posible que hubiera hecho el voto que hacían algunos soldados de abstenerse de relaciones íntimas hasta que se ganase la guerra. Existía una antigua creencia de que cuanto más viril era un hombre, mejor luchaba.
Puede que pensara, ¿cómo voy a regresar y continuar siendo un ejemplo para mis hombres? La guerra no se ha ganado, están en el campo de batalla. Voy a decir, sí, me relajé un poco y pensaría, no estoy dando un buen ejemplo. Lo que me sorprende es que Urías tiene el derecho porque es su esposa, pero no lo ejerce. David no tenía derecho y lo ejerció. No tenía derecho a poseer a Betsabé, pero lo hizo. Urías tiene el derecho de estar con su esposa, pero no lo hace. Urías es, en muchos sentidos, el héroe de la historia. Su principal preocupación es el arca de Dios, el pueblo de Dios, la batalla que libran. Piensa en la guerra que hay que ganar. Si somos cristianos, estamos librando una guerra, ¿verdad? Hay una guerra que librar. Y su interés está en ganar esa guerra. David dijo entonces a Urías, quédate aquí hoy también. David se frota las manos. Dice, ¿qué hago? Este tipo tiene principios, tiene escrúpulos. Tengo que emborracharlo para que se olvide de sus escrúpulos. David dijo entonces a Urías, quédate aquí hoy también y mañana te despediré. David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. En vez de darle jugo de uva que podría tener entre 1 y 2% de alcohol, le dio una bebida que tenía entre 10 y 15%. David dijo, oye, me gustaría brindar por Joab. David fingía beber y Urías bebía. Dijo, ahora brindemos por el alma, brindemos por lo que sea que estuviera haciendo. Lo que quiere es emborracharlo. Trata de ser cortés, está bebiendo este vino que lo está intoxicando. Por cierto, en caso de que se pregunten sobre el vino y el cristiano o el alcohol y los cristianos no deberían beber alcohol para nada. Noé se emborrachó y se paseó desnudo. Lot se emborrachó, sus hijas lo emborracharon y él se acostó con sus hijas. David sabía que si lograba emborrachar a Urías, violaría sus principios. Muchas veces hay hombres o mujeres jóvenes que intentan emborrachar al sexo opuesto para que dejen de lado sus escrúpulos. Definitivamente bajamos la guardia contra la tentación cuando estamos bajo los efectos de una droga. Cuando la gente dice, bueno, Jesús convirtió el agua en vino, Jesús la convirtió en jugo de uvas, no iba a emborrachar a nadie, no convertiría 30 galones de agua en alcohol para una fiesta, como algunos piensan. He oído a gente que piensa así. Está muy claro aquí por qué quería que Urías se emborrachara, porque sabía que sería más fácil para Urías ir en contra de sus convicciones estando borracho. Si quieren consumir una droga que los va a hacer traicionar sus principios, pueden argumentar a favor del alcohol todo lo que quieran, amigos, pero solo se engañan a sí mismos. No los hace mejores cristianos. La Biblia dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu, porque no se puede estar lleno de ambos al mismo tiempo. Intentó emborracharlo, pero aún borracho, no descendió a su casa. Salió del palacio tambaleándose y se acostó junto a los guardias de su señor. Había hecho un voto que no iba a romper. A la mañana siguiente, escribió David una carta a Joab, la cual envió por mano de Urías. Es lo más repudiable que pudo hacer. Básicamente le da la sentencia de muerte de Urías a Urías, la sella y la pone en una carta. En ella decía, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y alejaos de él, para que sea herido y muera. Imagínense la escena. Urías regresa, ha hecho este viaje, probablemente aún tiene un poco de resaca, llega hasta Joab, al otro lado del río Jordán, donde tienen sitiada la ciudad de Rabá y sus fortificaciones. Hay pequeñas escaramuzas mientras luchan para derribar puertas de la ciudad. Urías le entrega un pergamino sellado, tiene el sello oficial, ve que no ha sido abierto, lo abre sin saber, pero viene del rey. Lee la carta. Poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla. Ve a Urías allí de pie y la vuelve a enrollar. Urías ha sido un buen soldado. Como dije, puede que incluso fuera el escudero de Joab, pero David es el rey y le ha dado una orden. Lo que básicamente está diciendo es, dale una misión suicida para que muera. Urías no sabe lo que está pasando. Joab ya tenía las manos manchadas de sangre porque, recuerden, mató a Abner. Y debería haber muerto por eso. Fue una traición total. Abner venía en son de paz. Habían firmado un acuerdo de paz, Joab lo llevó aparte y lo mató. Así que Joab, el sobrino de David, tienen este vínculo familiar.
Una traición está a punto de suceder. Pero Joab dijo, él es el rey. No sé qué está pasando, pero voy a hacer lo que dice el rey. No es solo un acto despreciable para David. Pensaríamos que Joab diría, no voy a matar deliberadamente a ningún buen soldado. Sin embargo, lo deja solo en la batalla. Puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Los amonitas arrojaban cosas desde el muro. Le dice a Urías, arremete contra las puertas, te cubriremos. Pone a todos sus arqueros detrás de él y le dice a Urías, arrematan contra las puertas. Arremeten contra las puertas. Urías lidera un pelotón de hombres que trata de derribar el muro. Entonces Joab da la señal a los hombres que lo cubren. Les dice, retírense, déjenlos ahí solos. Y los abandonan. Los soldados se acercaron al muro y los flecheros tiraron y Urías y sus hombres murieron. No se pierdan esto. No solo matan a Urías, sino también a otros hombres. No mencionan cuántos. Lo que nos hace pensar que no dijo, otro hombre más murió. Varios hombres murieron para encubrir el pecado de David. No es solo el asesino de Urías, es el asesinato de muchos. Todo para cubrir su pecado. Joab lo hace, y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías heteo. Eso es lo que planearon. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobbaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino? Esa es otra historia en la Biblia. Abimelech fue asesinado. Una mujer puso un trozo de piedra de molino y lo arrojó desde el muro. Y sigue diciendo, si David dice, ¿qué clase de tácticas son estas? ¿Por qué hacen eso? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías heteo es muerto. Y dijo el mensajero a David, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos de David. Y murió también tu siervo Urías heteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar, no dejes que esto siga luchando, porque la espada consume, ora uno, ora otro. Así es la guerra. Vaya, así es como ocurrió. Él sabe que tramó todo el plan. Oyendo la mujer de Urías que su marido, Urías, era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Pasaron los 10 días o 2 semanas de luto habituales. David envió a buscarla y fue ella su mujer y dio a luz a su hijo. Pero todo no termina allí. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Esa declaración se queda corta. Fue desagradable ante los ojos de Jehová. Enfureció al Señor que David, después de todo lo que Dios le había dado, hubiera hecho esto. Pasan varios meses, nace el bebé. No sabemos qué edad tiene el bebé, tal vez tenga unos meses. David no muestra señales de arrepentimiento ni de volverse a Dios. Sigue como si nada hubiese pasado. No siente remordimiento, en apariencia al menos. No hay registro que fuera así. Finalmente, Dios le dice a Natán, el profeta, ve a hablar con David. Ese día el rey David estaba sentado escuchando los casos que se presentan ante el rey. Todas las semanas había un tiempo cuando el rey hacía de tribunal supremo y se le presentaban los casos difíciles. Él daba un veredicto final. Presuntamente, Natán le presenta un caso terrible que había sucedido en el reino. Le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico, estoy en el capítulo 12 de 2 Samuel, el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola cordera, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Cuando Natán cuenta la historia, escogió la parábola precisa porque David se remonta a los días cuando era pastor. ¿Se preocupaba David por sus ovejas? ¿Daba su vida para salvarlas? Luchó contra osos para salvar a sus ovejas. Luchó contra leones para salvarlas. Las conocía por nombre, conocía sus características. Se quedó dormido con la cabeza sobre la espalda de una oveja. David se siente identificado con todo esto. Sí, dime lo que pasó. Sé lo que es esa pobre oveja. ¿Qué ocurrió? Bebía de su vaso. Sí, nosotros también hacíamos eso. Dormía en su seno y la tenía como a una hija, la mascota de la familia.
Y vino uno de camino al hombre rico. La costumbre era que a veces se reservaba el ternero engordado para compartir con el vecino. Este no quiso tomar de sus ovejas, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera. El fuego de su indignación irradiaba de sus ojos y humo salía de sus orejas. Y dijo a Natán: «Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte». ¡Qué terrible injusticia era quitarle su única oveja a un hombre cuando él mismo tenía tantas! Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces se pronunciaron una de las más épicas palabras de la Biblia. Esto es algo que salta a la vista en las Escrituras. Entonces dijo Natán a David: «Tú eres aquel hombre». Es como cuando los discípulos estaban alrededor de la mesa y Jesús les dice: «Uno de vosotros me va a traicionar». Decían: «¿Soy yo, Señor? ¿Soy yo?» Judas dijo: «¿Soy yo, Maestro?» Le dijo: «Tú lo has dicho». Esto es aún más difícil. Entonces dijo Natán a David: «Tú eres aquel hombre». Es como cuando el rey Asuero le preguntó a Esther: «¿Y quién se atrevió a hacer esto? ¿Dónde está?» Amán dice: «Sí, ¿quién?» Y ella respondió: «Eres tú». Uno de esos momentos reveladores. Dice: «Tú eres aquel hombre». Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: «Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más». Me pregunto, ¿a cuántos de nosotros Dios puede decirnos eso también? ¿No estás satisfecho? Si pides cosas buenas, te daré más. Jesús dijo: «Pedís, pero no recibís porque pedís mal». Nos preguntamos, ¿qué más le habría dado a David? David parecía satisfecho. Dios le dice: «Si estuvieras insatisfecho, te habría dado más». Pero no cuando implica infringir mi ley. Te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de mis ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. No me engañas, no fueron los amonitas, tú lo mataste. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: «He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y les daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol». Jesús dijo: «Lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas». Entonces dijo David a Natán: «Pequé contra Jehová». Algunos reyes, cuando los profetas los confrontaban, los encarcelaban. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Micaías fue encarcelado por hablarle así a Acab, y algunos de los otros profetas fueron perseguidos. O los perseguían de diversas maneras. A algunos los mandaban a matar. Algunos profetas fueron asesinados por decir la verdad. Pero Natán, cuando habló con David, aún lo tocaba el Espíritu Santo, y fue vencido por la convicción. Sabía que Natán decía la verdad. Esta es la palabra de Dios. Tiene razón. Se sintió sobrecogido por el dolor. Se dio cuenta en lo que se había convertido. ¿Qué me pasó que llegué tan lejos? Confiesa: «Pequé contra Jehová». Tan pronto confiesa, ¿cuánto tiempo tiene que esperar para que le digan que ha sido perdonado? Inmediatamente. Y Natán dijo a David: «También Jehová ha redimido tu pecado, no morirás». Vaya. ¿Qué significa tiempo de retraso? Karen y yo estamos en una nueva casa ahora y cada vez que marco un número, me desespera. Se trata del teléfono fijo, todavía lo conservamos. Marco el número, tengo que esperar 10 segundos para que suene. No parece mucho tiempo hasta que uno se sienta a esperar por 10 segundos.
Me refiero a que cualquier otro teléfono normal, cuando se marca, toma entre 1 o 2 segundos, pero 10 segundos. El empleado de la telefónica volvió y le preguntamos por qué tarda 10 segundos en sonar el teléfono. Me respondió, es debido a lo lejos que está del poste de la línea telefónica. Lo siento, no podemos hacer nada al respecto. Cada vez que marco cuento, 1, 1000, 2000, pienso que algo le pasa al teléfono. No, solo hay que esperar. 3000. El tiempo que transcurre entre el arrepentimiento y el perdón es de nanosegundos. En la Biblia, tan pronto nos arrepentimos genuinamente, cuando David clamó, pequé, vino de un corazón quebrantado. E inmediatamente Dios dijo, estás perdonado. Un momento, no es justo después de todo lo que ha hecho. Es terrible lo que hizo. ¿No crees que no merece que se lo perdone? ¿Deberían pasar por lo menos 50 días antes de que lo perdones? Esto debería ser alentador para nosotros. Aún así, aunque estés perdonado, tienes que sufrir las consecuencias. Jesús perdonó al ladrón en la cruz, pero aún así murió en la cruz, ¿no es así? Seguía siendo un ladrón. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. ¿Se imaginan cuánto tiempo lleva la gente burlándose de lo que hizo David? A causa del pecado de David, a lo largo de la historia, muchos han dicho, sí, se puede creer en Dios, pero miren lo que hace esa gente. ¿Recuerdan a David y Betsabé? La gente ha empleado eso como excusa para pecar a lo largo de la historia. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, porque a menudo el Señor, oramos, el pueblo de Nínive se arrepintió. Dios cedió. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día, tengo que hacer una pausa aquí y recordarles algo acerca de David, que si no lo han notado, Salomón, el hijo de David, escribió, todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. David cuando luchó contra los gigantes salió cuando nadie más salía. David cantaba más fuerte que nadie, luchaba con más fuerza que nadie, hiciera lo que hiciera David, lo hacía con todas sus fuerzas. Cuando David decidió pecar, se metió de lleno a pecar, ¿no es así? Me refiero a que tomó a Betsabé, mintió, asesinó, mintió tratando de conspirar y manipular a Urías, luego asesinó a Urías y actuó como si todo, siempre que David hacía algo lo hacía con todas sus fuerzas. Pero la buena noticia es que no solo pecó en grande, sino que se arrepintió en grande. Y lo hizo. Siempre oigo a personas poner excusas y decir, bueno, sé que pequé, todos hemos pecado. Miren lo que hizo David. Muy bien, si quieres usar a David como excusa para disculpar su pecado, entonces quiero verlos arrepentirse como David se arrepintió. David entró y pasó la noche acostado en tierra. Y no he visto a nadie hacer eso durante 7 días. No quería comer, tenía el corazón quebrantado. Si tienen dudas, vayamos al Salmo 51, por favor, y terminaré con esto. Quiero que lean la introducción del Salmo más que nada. Al músico principal, Salmo de David, cuando después de que llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Si desean saber lo que David decía y oraba durante este tiempo, aquí lo tienen registrado. Ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco, confesó mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Cómo puedo olvidar lo que he hecho? Contra ti solo he pecado. Todo pecado es en última instancia contra Dios. He hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo a tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En maldad he sido formado y en pecado me concebió mi madre. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Esto era lo que usaban cuando lo mojaban en la sangre y ponían la sangre del cordero pascual. Usaban hisopo. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido.
Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dijo, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Dice, entonces una vez más, en vez de ser un evangelista para el diablo, seré un evangelista para ti. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Es un salmo precioso y no voy a leerlo todo. Por cierto, pueden leer los salmos 51 y 32. Pero quiero volver a algo. Algunos de ustedes escuchan la historia y piensan, algo no está bien. David peca, Betsabé sufre, Urías muere y el bebé muere. ¿Qué hizo el bebé? ¿Qué hizo el bebé? ¿Por qué tenía que sufrir el bebé? Sabemos quién tuvo que morir para que pudieran ser perdonados y el reino pudiera ser salvado. Ese bebé era el hijo de David. ¿Entienden a lo que me refiero? ¿Hay algún otro hijo de David que tuviera que morir para que el pecado pudiera ser expiado? Ese bebé que murió por el pecado de David era inocente. Representa a otro bebé inocente que vino al mundo y murió para que pudiéramos ser perdonados. Otro hijo de David que murió. Solo para mostrar cuán completamente perdonó Dios a David. Dice que después de que el niño murió, él se acostó sobre su rostro por 7 días y no quería comer. Finalmente el niño murió. No dice de qué murió el niño. Los criados tenían miedo de decirle. Versículo 19, pensaron, miren cuán afligido está, cuánto remordimiento tiene por lo que ha pasado. Ora por el niño, ayuna por 7 días, derrama su corazón. ¿Cómo le damos la noticia de que incluso después de orar por algo no obtuvo respuesta? No la respuesta que quería. ¿Se han sentido así alguna vez? ¿Ha orado por algo, pero no ha obtenido la respuesta que quería? Finalmente se lo dijeron. David los oyó susurrar. Dijo, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Se levantó de la tierra, se lavó y se ungió, y cambió sus ropas, y pidió, y le pusieron pan y comió. ¿Qué le dijeron sus siervos? Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Normalmente la gente guarda luto y ayuna después de la muerte. Dijo, oraba para que Dios salvara al niño. Dice, yo voy a él, mas él no volverá a mí. Dios contestó, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Esta es la parte que quiero que entiendan. Versículo 24, 2 Samuel 12:24. Y consoló David a Betsabé, su mujer, porque él no era el único que sufría. Era su bebé. Consoló a Betsabé. Noten esta palabrita. Dice, y consoló David a Betsabé, su mujer. Le dijo Dios, ¿quiero que te divorcies de Betsabé? Fue David quien pecó contra Urías y tomó la mujer de Urías. Pero cuando se arrepintió, y estoy seguro de que Betsabé se arrepintió también, no se puede juntar de nuevo los huevos revueltos. Y aceptó. Bien, es tu mujer. Tendrás que recibir las consecuencias por lo ocurrido. Pero lo perdonó. Perdonó también a Betsabé. Y dice que ella, porque era su esposa, continuaron las relaciones. Tuvo otro hijo, y ese hijo se llamaba Salomón. Y dice que el Señor lo amaba. ¡Qué contraste! El primer hijo de David y Betsabé muere a causa de su pecado. Tienen otro hijo juntos. Se refiere a ella como la esposa de David, y dice que Dios ama a ese hijo. Y se convierte en el próximo rey de Israel, hijo de Betsabé, lo que hace que nos rasquemos la cabeza. Si piensan como yo, dicen, espera un segundo. Si Jesús vino del linaje de David y del linaje de Betsabé, ¿no se suponía que era Betsabé? Pero eso significaría que el Señor fue cómplice de lo que hizo David y... ¿cómo? Tengo una teoría, no puedo probarla, pero ustedes pueden desaprobarla. Si David hubiera mirado a Betsabé ese día, como una vez miró a Abigail y dijo, esa es una mujer hermosa, pero no se quedó con la mujer de Nabal. Nabal murió y él se quedó con Abigail. Urías podría haber muerto en esa batalla de todos modos, y podría
haberlo hecho de la manera correcta y Jesús habría venido del linaje de Betsabé. Quiero decir, no lo sabemos, no puedo probarlo, es solo especulación, pero nos hace pensar. Pero Dios los bendijo y los perdonó. Hubo muchos problemas que vinieron después. Analizaremos algunos de ellos en futuros estudios. Pero lo más importante que quiero que sepan es que David cometió un gran pecado. Pero como confesó y experimentó un arrepentimiento genuino, recibió perdón genuino. Cuando hablo de David, creo que debería mencionar, sé que me he extendido más de lo habitual. Dios nos insta a vivir vidas puras. David era un hombre conforme al corazón de Dios y sin embargo luchó contra malos comportamientos. Dios nos llama a la pureza. Primera Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Primera Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Eso nos descalificaría a muchos de nosotros, excepto que él continúa diciendo, y esto erais algunos de vosotros. David fue adúltero, pero se arrepintió y se apartó de ello. Dice, pero ya habéis sido lavados y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Si Dios puede salvar y perdonar a David de ese pecado y a Betsabé de esa impureza, sin duda puede perdonarnos a nosotros. Amén. Y como dijo David en su salmo, puede lavarnos y hacernos más blancos que la nieve.